La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín ya está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Mira, la semana pasada la conexión contigo sonaba un poco extraña, digamos, y te dijimos quizá tendrías que buscar otra habitación en la casa. Sigo escuchando mucho eco. Son casas de techos altos, me imagino, ¿no? Sí, mira, normalmente me conecto desde la cocina y esta semana he pasado al salón, pensando que quizá como hay más muebles, hay la librería, sí, las sillas, los sillones, etcétera, habría menos eco, pero por lo que me dices sigue sonando este sonido, ¿no? Y si quieres te explico por qué. Sí. Sí, bueno, vivimos en un piso de principios del siglo XX, de antes de la guerra, con techos muy altos, típico piso de Berlín, ¿no? Del barrio de Schöneberg, donde vivo, en el antiguo Berlín occidental, donde los techos son altísimos, ¿no? Yo nunca he vivido en una casa con techos tan altos y creo que es por eso que resuena tanto, ¿no? Es un motivo arquitectónico, diría, y es típico de casa de esta época en Berlín. No quiero ni imaginar cómo sonaría si tuvieras un piano ahí en esa casa, Marc. Es que es una casa para... Bueno, no sé si tendría espacio, pero para tener un piano de cola, ¿no? Y te lo imaginas, en este Berlín de entreguerras, tocando el piano, ¿no? Tocando Mozart. Bueno, vamos a empezar, que tenemos a dos personas esperándonos en Madrid. Es normal que cuando comienza una revolución para derrocar a un gobernante, a todas las personas que le sostienen y a todas las ideas con las que ha mandado, es normal que una parte de las personas que buscan que los sistemas cambien para mejorar la situación se sientan implicadas emocionalmente, sientan que están haciendo las cosas porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Lo difícil con las revoluciones o con los cambios de régimen, a la luz de lo que vemos con el paso de las décadas, es que ese bienestar de la revolución se mantenga en el tiempo y que no tome más o menos la misma forma de lo que intentó derrocar. Ha sucedido con el estalinismo en la Unión Soviética, con el sandinismo en Nicaragua y ahora está por ver en Siria con la salida de Bashar al-Assad. Lo preocupante no solo viene de dictaduras, de las figuras tiránicas que actúan igual que los dictadores contra los que se rebelaron, ¿no? Ahora vemos también que los líderes electos democráticamente en las urnas pueden caer en ese juego de la corrupción del poder porque tienen el apoyo del pueblo. Esto lo digo de manera casi entrecomillada, ¿no? Y a veces, Marc, como se dice en el cómic del que vamos a hablar con nuestros invitados, todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Sí, Javier, hay como una historia universal de las revoluciones, o al menos un patrón que se ha repetido muchas veces. No en todas, claro, pero en muchas sí. George Orwell, el gran escritor inglés, lo contó mejor que nadie en Animal Farm, la granja de los animales, la fábula de aquellos animales que se rebelan contra los granjeros, toman el poder en la granja y después acaban repitiendo los mismos vicios o peores que los hombres. Y hay otro autor coetáneo de Orwell, Albert Camus, quizá Orwell y Camus fueron quienes mejor entendieron esto en pleno siglo de las utopías totalitarias, pues Camus dijo algo parecido. Tengo aquí a mano El hombre rebelde, el gran ensayo de Camus, publicado en los años 50 y que le valió la excomunión por parte de la izquierda a la que él pertenecía. Y te leo, si me permites, un fragmento que dice:
todas las revoluciones modernas acabaron llevando a un reforzamiento del Estado, decía Camus, que sentía una gran simpatía por los anarquistas españoles y menos por los comunistas. Y Camus citaba los ejemplos de Napoleón después de la Revolución Francesa y también de Stalin, que tú mencionabas después de la Revolución Rusa. Estas revoluciones, decía Camus, se habían propuesto con una audacia cada vez mayor la construcción de la ciudad humana y la libertad real. Y es como si fuese este patrón humano inescapable. Hablábamos de la Revolución Rusa o de la Revolución Sandinista en Nicaragua, pero podría añadirse también, sin salir del siglo XX, la caída del Shah de Persia en el 79, la Revolución iraní, o por supuesto la Revolución cubana, ¿no? Bueno, Camus y Orwell no vivieron estas revoluciones, pero entendieron algo que vale para la mayoría de las revoluciones, y es la contradicción y el desconcierto que le provoca a Camus, y lo cito de nuevo, ver campos de esclavos bajo la bandera de la libertad o masacres justificadas en nombre del amor por el ser humano. Camus venía a decirnos que sin rebelión no hay humanidad y que la humanidad no avanza sin la rebelión. Pero la rebelión, más exactamente la revolución, puede a veces, en algunos casos, llevar a los peores crímenes. Camus hablaba de desamparo, el desamparo que le provocaba esta situación, un desamparo, podría añadirse, casi existencial. Para hablar de estas revoluciones, que en algunas ocasiones parece que se tiran por la ventana, nos acompañan en Radio Madrid el periodista John Carlin y el ilustrador Oriol Malet, que son autores de Bestias, el cómic publicado por Astiberri. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estáis? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Muy bien, gracias. Claro, vosotros habíais publicado en 2021 en La Vanguardia, tengo el artículo delante, una columna con una ilustración. La columna se llamaba El odio más implacable. La ilustración es preciosa, aunque da mucho miedo, Oriol. Ahí hablabais de la dictadura de Ortega Murillo en Nicaragua, que es un poco la semilla de este libro. ¿Qué pasa? ¿Os conocisteis allí y decidisteis que esto se podía expandir? Bueno, pues la verdad es que has dado en la clave. En realidad el proyecto de este libro salió en el día en que salió publicada esta columna ilustrada, que da mucho miedo, pero la realidad todavía da más miedo, me parece que estaremos de acuerdo. Y nada, fue una ilustración que pasó dos cosas. Una que tuvo bastante repercusión en todo el sector latinoamericano, se republicó bastante. Y luego que John hizo una cosa muy curiosa, que es que la escribió en un formato... John hace estas cosas a veces, utiliza varios formatos, a veces simula una conversación telefónica, a veces es más ortodoxo, y en este caso venía a decir algo así como que la realidad de Nicaragua es tan bestia que si se hiciera una película nadie se la creería, pero que si se hiciera, él proponía que el preguión fuera y relataba los hechos en forma de guión. Claro, yo como autor de cómic pues no me pude resistir a eso y le tiré la caña. Y la cogió, picó, ¿no? Sí, picó. De hecho, te voy a pedir, John, que como esto es radio, que describas tú esa ilustración que tendrás en la cabeza seguramente, ¿no? La ilustración de Oriol. Ajá. Bueno, mira, Oriol, hay una cosa que hay que decir que es muy especial para un dibujante, ilustrador, en el sentido de que no tiene un estilo fijo. Suelen tener un estilo, ya sabes, ves el dibujo y sabes que es fulanito, que es, no sé, Quino, por ejemplo, ¿no? Pero ves... lees Mandela el General, el primer cómic que hicimos, y lees ahora Bestias, y si no te lo dicen, jamás se te va a ocurrir que fue el mismo dibujante que lo hizo. Y esto hace que, bueno, entre otras cosas, obviamente, Oriol tiene su problema de personalidad múltiple. Eso, ¿no? es, si tú lo sabes. Sí, exacto. Está muy confundido. Pero de esa confusión sacamos buen provecho porque claro, el nene también tiene mucho talento, hay que reconocerlo. Bueno, la imagen que le vino a la mente a Oriol cuando hice esta historia, que era sobre lo absolutamente grotesco que ha sido el régimen sandinista que han usurpado Ortega y Murillo, obviamente a él se le vino a la mente imágenes grotescas, y esto no es exactamente estéticamente algo que trae placer a la vista, sino repulsa, pero es lo que corresponde. La imagen se ve a Rosario Murillo, sí, una figura alargada, unos pendientes de calavera, un poquito familia Adams también, ¿no? Con una marioneta que es Daniel Ortega, sí, un poquito con aspecto de payaso y sujetando una claqueta de cine. ¿Qué quería simbolizar esto? Bueno, pues ahí este es quizás el detalle más obvio, no lo recordaba, ahora que me lo dices tú, es verdad, pues la claqueta creo que hacía referencia a esta película que John casi
proponía y terminó siendo un cómic, por suerte para mí, claro. Claro. Y para mí. Marc. Sí, hola John, Hola. buen día Oriol. Hola. Y casi los Ortega Murillo son la antítesis de Mandela, ¿no? De alguna manera. Pues sí, absolutamente. O sea, como bien describiste, Marc y Javier, o sea, la verdad, hiciste la presentación tan buena antes de que entráramos aquí, Sí, Uriol y yo, sí. que me pregunto qué estamos haciendo Nos aquí podemos nosotros, ir, John, Marc. sí. Nos podemos Sí, ir. sí, sí, sí. O sea, realmente... Y por cierto, Marc, mencionaste Rebelión en la Granja de Orwell y El hombre rebelde de Camus, que son entre los top 10 libros favoritos míos de toda la vida, así que estamos aquí bastante sintonizados. Pero Los bueno, míos también. pero entonces, para ir al tema, perdón. Bueno, básicamente, como dijisteis, se trata de la clásica, eterna historia de que la gente llega al poder, los políticos llegan al poder con las mejores intenciones, con grandes ideales, eso es lo que les impulsa y después se acaban corrompiendo. Y yo tengo la impresión de que esto es algo casi inevitable en el ser humano, no solo en situaciones dramáticas como la Unión Soviética o el sandinismo, sino incluso el alcalde de X pueblo en, no sé, una provincia española o francesa, donde sea, si está más de X tiempo en el poder, se corrompe moralmente y quizá en cuanto a dinero también. Y es una cuestión, yo creo que es casi matemático de tiempo. Después de X años, días, meses, algo hace clic en el sistema del ser humano y te corrompes si estás demasiado tiempo en el poder. Entonces Mandela es exactamente lo opuesto, porque él llegó al poder en una revolución, fue una revolución negociada, pacífica, pero revolución, llegó al poder y prácticamente lo primero que hizo, bueno, en una entrevista que hizo conmigo a los 5 días de llegar al poder, anunció que él iba a servir un mandato presidencial de 5 años y después se retiraba. O sea, lo cual intentó ser un ejemplo a seguir en el resto de África, el resto del mundo, precisamente en contra de la moraleja de nuestra historia en Bestias, que si te perpetúas, te eternizas en el poder, todo se pudre. Claro, pero tú que has hablado con tantos políticos, John, y si asumimos que el poder tiene ese efecto corruptor, ¿qué es lo que hace clic? No sé, pero lo que estoy intentando decir de una manera un poquito incoherente, pero es que creo que hay algo casi biológico en el ser humano. O sea, y yo digo, o sea, si yo estuviera en el poder, llegase con magníficos ideales de justicia, igualdad, amor, paz, pero si me pones a mí en el poder más de X tiempo, algo entra en juego en el ADN que tengo yo y los demás seres humanos, que nos devora el poder, nos atrae, nos seduce, esa vanidad del poder, toda esa atención que recibes, ¿no? Y tal. Avaricia, soberbia. Sí, todo eso, exacto. John, ¿y tú te dejaste seducir por los sandinistas? ¿Tú estuviste en Nicaragua? Sí, Marc, soy absolutamente culpable. Era joven, que es parte de mi excusa. Pero, bueno, y también otra excusa es que no fui exactamente el único. Recordaréis que la revolución sandinista, cuando tomaron el poder en una insurrección, derrocaron al dictador Somoza, generó una enorme ilusión, especialmente en la izquierda internacional, porque parecía que aquí teníamos una izquierda mucho más democrática, abierta. Después de la desilusión que había generado Cuba, la Unión Soviética, de repente tenías una gente en el poder comprometida con los mismos valores que llevaron a Lenin al poder, a Castro, pero en un contexto de libertad individual, de libertad de expresión. Parecía que por fin aquí se iba a lograr la utopía, y yo me dejé llevar, y tuve muchísimos amigos sandinistas muy cercanos, incluso me casé con una mujer sandinista, pero hoy, todos mis amigos sandinistas de aquella época, incluso mi querida ex mujer sandinista, todos ahora están en el exilio. Todos, porque por haber criticado a Ortega Murillo, a todos les han quitado la nacionalidad, el pasaporte, propiedades, y están condenados a estar en el exilio. Con lo cual elegí bien mis amigos sandinistas en aquella época. Oriol, ¿qué tienes con los animales?
No, yo no, es todo culpa de John. De hecho, ligando un poco a lo que John describía de mi manera de hacer, en realidad, hasta que no nos pusimos con esta historia, yo no había dibujado prácticamente nunca animales. Mi pluma tengo muy claro que soy dibujante porque soy narrador, lo que pasa que narrador gráfico, y para eso siempre hay que priorizar lo que es el argumento, el texto, el guión, la idea principal, ¿no? Y si para mí es necesario aprender a dibujar animales, pues se aprende a dibujar animales, o la próxima historia que estoy haciendo es necesario hacer el dibujo más amable del mundo, que es todo lo opuesto que hemos hecho ahora con John, pues se hace y punto, ¿no? Y la cosa ha llegado hasta tal extremo que incluso en nuestras últimas columnas de La Vanguardia, aquí este maldito compañero me hacen cerronas, y al final, si os fijáis en las últimas columnas de La Vanguardia, no hago más que dibujar animales. Porque sí, lo de Hunter Biden de cerdito, ¿no? De cerdito, es que me lo pone huevo, y además ve las ilustraciones cuando las mando en el intranet y me dice, lo sabía, que ibas a caer, maldito, es como... Pero me lo he pasado muy bien, la verdad, que el hecho de dibujar animales nos ha dado la clave para poder hacer una historia, universalizar una historia que partía de un hecho tan concreto, ¿no? Y una de las claves para universalizarla, aparte de remitir a clásicos como Orwell, como otros muchos, hay muchos guiños, o nuestros músicos de Bremen, que son los tres, el burro, Blancanieves está la mala hablando con su espejo, sí, etcétera. Pues usar animales es un recurso muy bueno, aparte que yo tenía en mente un gran clásico del periodismo, del cómic periodístico, que fue premio Pulitzer, que es Maus, y lo tenía en la cabeza, que él lo que hizo, no son animales como los nuestros, tampoco lo son seres antropomorfos en realidad, son seres con cuerpo de humano y cabeza de animal, quizá alguna cola se cuela por allí, pero sí, esa es, y ahora ya estoy hecho un especialista en dibujar animales. Sí, y a la vez, Uriol, son muy identificables los animales. Se ve claramente quiénes son caricaturas de personas. Pues, muy importante esto, Uriol. Pues mira, me alegra muchísimo porque fue nuestra obsesión. Fijaros que en este libro, al hilo de lo que estaba hablando hasta ahora, el hecho de intentar universalizarlo pasó por no solo no decir en ningún momento que partíamos de la realidad nicaragüense. Si os fijáis, no se cita en ningún sitio, ni tan solo en la contraportada, sino que tampoco hay ningún nombre propio. O sea, esto era un reto brutal. Claro, con un lenguaje tan expresionista, tan... el reto porque tenías que con la imagen solo distinguir quién era quién. Claro, ¿no? Y además eran personajes que además, para rizar el rizo, mutan, porque cada vez que se les va corrompiendo el alma, se van convirtiendo todos en cerdo poco a poco. Sí. Y al mismo tiempo debían reconocerse constantemente quién eran, ¿no? O sea que me gusta mucho esa apreciación porque veo que en parte lo hemos conseguido. Sí. Ahora que citas Maus de Art Spiegelman, es todo muy, muy negro no me refiero a cromáticamente, en el libro. Claro. Es muy desesperanzador. No sé si es por la manera de dibujar o por la manera de escribir. Me gusta que lo digas y nos gusta a John y a mí negar la mayor. Es decir, es muy negro, sí, pero también el humor es negro, porque lo hay. Es decir, ¿no, John? Sí, pero mira, también hay un personaje en particular que es la antítesis de la maldad, una persona heroica que sufre las consecuencias, es verdad. Pero sí, se puede decir que es un libro con un final triste, eso sí, sin duda. Pero es una sátira, es un libro satírico, y la sátira siempre, por definición, tiene un elemento moral. Estamos transmitiendo un mensaje moral. Entonces el mensaje, digamos, positivo, implícito, es no perpetuarte en el poder y ser fiel a tus ideales, como esta otra persona que tenemos ahí en el libro que sufre por los ideales, y dejar claro, de una manera quizás, si queréis, negativa y pesimista, cuáles son los valores realmente que hay que admirar y valorar y perseguir en la vida. Uno de estos personajes bondadosos o idealistas buenos del libro dice en un momento dado: caerán estos tiranos. ¿Caerán estos tiranos en concreto? ¿En vuestra opinión? Bueno, mira, yo creo que nuestro libro acaba de salir y tiene un punto de rabiosa actualidad, en el sentido de que hay muchas similitudes con el tema de Siria, que es la gran noticia del mundo hace ya una semana o dos. Primero tienes el caso de
de Assad, que llegó al poder en el año 2000 reemplazando a su padre. Él venía de vivir en Inglaterra, tenía una esposa que era básicamente inglesa, se había criado en ese ambiente democrático británico y había enormes esperanzas de que iba a reformar el sistema tiránico de su padre y hubo muchas indicaciones de que iba a ser tal cual cuando llegó al poder. O sea que se repite la misma dinámica. Después de X tiempo en el poder, se olvidó de todo eso, se convirtió en quizá el peor tirano que ha tenido el mundo del siglo XXI y ahora ha caído, de repente ha caído. Y ahora vienen los nuevos y las imágenes de celebración que ves en Damasco son imágenes que tenemos en nuestro libro de celebración en Managua, cuando la época en la que los sandinistas tomaron el poder de una manera muy parecida, que de repente se desmorona la dictadura. Y ahora, claro, vamos a ver si los que es la gran incógnita, los que todos los analistas expertos en esto, en el Medio Oriente se preguntan es si estos van a ser fieles a lo que dicen de ser más moderados y tolerantes o si van a caer en la misma trampa tiránica de siempre. Hace un par de semanas conversábamos en el programa con la escritora nicaragüense Gioconda Belli, a quien dedicáis el libro. Además, nos decía en esa conversación que la revolución la hacemos para ser felices. No sé si tú te apuntaste al sandinismo, John, para ser feliz. No, era más bien para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, mira, Gioconda es muy, muy, muy amiga mía hace 40 años o más y su marido también, y ella es una persona así que disfruta de la vida, vive la vida, y al final de esto se trata, de generar gente feliz, sociedades felices, y lo que pasa con estas dictaduras es que la gente se vuelve muy infeliz, muy oprimida, muy triste, por reducirlo a lo más esencial. ¿Habéis perdido la fe en las revoluciones? Porque leyendo este libro uno acaba al final diciendo, bueno, esto de las revoluciones es un mal negocio. ¿Siempre o casi siempre? Mira, John creo que las ha visto más duras y duras y maduras, y creo que puede ser más escéptico. Yo soy algo más joven, aunque estoy a punto de hacer 50 años, pero yo no he perdido la fe en las revoluciones. Ahora estamos viviendo la última gran revolución universal, que es la revolución feminista, y creo que no hay que perder la fe en las revoluciones, porque hay algunas que vienen para quedarse y que es indudable que cambian, que nos van a cambiar a todos, desde un punto más estrictamente personal hasta un punto más global. Creo que no hay que perder la fe en las revoluciones. Mira, para mí, que he visto tantas revoluciones, he invertido tanta esperanza e ilusión en lugares donde veo revoluciones y después nos han engañado, fracasado, como ilustramos en este libro. Para mí es muy difícil no ser escéptico, pero lucho en mi corazón contra el escepticismo, y lo que sí creo es que hay que mantener esos ideales, esa esperanza, hay que seguir luchando para un mundo mejor, y puede ser que la lucha esté condenada al fracaso, pero es una cuestión de dignidad humana, de dar sentido a la vida, seguir intentando luchar por un mundo mejor. Entonces llega ahora una revolución, si quieres, a Siria, pues yo puedo tener un punto escéptico, pero ante todo alimento la esperanza de que ahora, como dice mi amiga Gioconda, los sirios van a ser más felices y con suerte más felices durante bastante tiempo. Hay que tener esperanza. Oye, el libro es fantástico, se llama Bestias, publicado por Astiberri. ¿Cómo os apañáis para trabajar? Tú ahora, John, cuando escribes estás pensando a ver qué trampa le pongo a Oriol para que el dibujo sea más complicado. No, es que los dos tenemos una forma muy idiosincrática de trabajar. Yo no le entrego así un guión y después él hace los dibujos, sino lo hacemos absolutamente en tándem, sobre la marcha, y Oriol y yo tenemos una tremenda química a la hora de trabajar juntos. Tenemos nuestra forma de actuar, que no tiene nada que ver con la de nadie más, pero nos funciona, ¿no? ¿De acuerdo, Oriol? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es un trabajo a cuatro manos, porque él tiene dos y yo dos hasta el momento, pero que se fusionan de verdad hasta el extremo. O sea, empezamos a trabajar desde el minuto cero juntos en el brainstorming y las ideas iniciales. Ya os hemos relatado cómo él escribe un artículo, yo desde un inicio ya le tiro la caña, y bueno, pues quedamos y hablamos cómo lo vamos a hacer, y hablamos literalmente, quedamos alrededor de una mesa y de un café y nos ponemos allí a alzar diatribas y esto cómo lo podíamos hacer. Yo ya le agarro las 4 o 5 ideas iniciales, me cierro en el estudio, hago 15 páginas, volvemos a vernos, le muestro las 15 páginas, no sabemos
cómo ni por qué, pero estamos de acuerdo en que de estas 15, 5 se van a ir a la basura, pero las otras 10 nos han indicado el camino. Y es una manera que nos están preguntando mucho, pero que nos cuesta mucho definir cuál es la fórmula. Creo que es la fórmula de la no fórmula, pero que a nosotros nos funciona. Y que, como bien dice John, no tiene absolutamente nada que ver porque es absolutamente antagónico a la forma ortodoxa en la que, por ejemplo, yo trabajo con un guionista profesional en el mercado franco-belga, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, acabas de describir un proceso que yo denominaría simple y llanamente creatividad, ¿no? Así es como se dice. Mira, no sabes hasta qué punto has dado porque cuando me aprietan y me dicen, defínelo, bueno, pero ¿cómo? Y les digo, mira, esto yo creo que es la manera idónea que encontramos para trabajar los dos con la máxima creatividad, tanto él como yo, porque yo me meto, tengo la osadía y el atrevimiento y la insolencia de meterme en sus diálogos y sus ideas y a veces contradecirlo, pero él también se mete, él obviamente no ha dibujado, pero sí, la mayoría de los dibujos sí tienen un componente de él, porque desde un inicio sí que ha opinado, ha observado, ha indicado y ha propuesto cosas, con lo cual imaginaos hasta qué punto trabajamos bien los y dos. Pese a que nos criticamos mucho, acabamos queriéndonos pese a todo. Eso es verdad. Somos una pareja, de hecho. Y pasáis del café a las copas, ya me imagino. Sí, claro. Oye, gracias por acompañarnos desde Radio Madrid, el periodista John Carlin y el ilustrador Uriol Malet, que son autores de Bestias, publicado por Astiberri, un cómic absolutamente recomendable para entender no la historia, sino lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. John, Uriol, mil gracias, un abrazo fuerte. A vosotros. Gracias a vosotros. Y Marc Bassets, hasta la semana que viene, cuídate mucho. Gracias, Javier, un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.